Argentina lidera el ranking mundial de estrés y ansiedad, con el 49% de la población adulta reportando altos niveles de tensión y ansiedad frecuente. Argentina es el país con más estrés en el mundo, superando a Finlandia, que tiene el 45%, y Canadá el 42%. Para ello, estamos en comunicación con la médica clínica especialista en medicina del estrés, Evelyn Zamorano, a quien le doy la bienvenida. Bienvenida, Evelyn. Sol Sandoval te saluda. Hola Sol, buenas tardes, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por tu tiempo, gracias por salir en este medio. Queríamos dialogar un poquito con vos con respecto a esto del estrés y la ansiedad, ¿no? Un número bastante alto, el 49% tenemos los argentinos. ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, sí, así es, Sol. Solemos celebrar cuando Argentina, cuando nosotros lideramos un ranking global, pero excepto en este caso, en donde según estas últimas estadísticas globales, casi la mitad de los argentinos estaría presentando síntomas de estrés en el último año. Así lo dijo la estatista, que es Sí, esta escala global que se utilizó. Más que nada es más de autopercepción, ¿sí? sí, Pero también es muy interesante, Sol, que la UBA justamente lanzó unas últimas estadísticas, sí. el Observatorio de la UBA, en donde el 8,7% de los argentinos ya tiene un trastorno, o sea, tendencia a tener un trastorno mental asociado al estrés. O sea, ya Ay, no nos habla tanto de, como la estatista, de percepción, de claro. una sensación, sino de, ellos usaron escalas clínicas que hacen referencia más a diagnóstico. Bien, bueno, estamos bastante complicados entonces los argentinos, ¿no? Con estos datos que están arrojando los estudios. El estrés argentino, una respuesta racional ante una realidad irracional. Ya se convirtió en el sistema operativo con el que funciona la cultura entera, ¿no? Sí, totalmente. Aclaremos que el estrés en sí mismo es una respuesta fisiológica y Sí, biológica de nuestro organismo ante una demanda presente, ¿sí? A nivel celular, nuestro cuerpo para afrontar el estrés demanda mucha energía, que es el famoso ATP, ¿sí? ajá, El problema es cuando este estrés se vuelve crónico y generalmente se vuelve crónico cuando hay esto, ¿no? La incertidumbre, el no saber qué va a pasar, la economía muchas veces claro. cosas que nos mantienen en este estado como de alerta, de supervivencia biológica. Entonces eso hace que agoten nuestras reservas tanto de energía como mitocondriales, nutricionales, y eso Claro. nos hace entrar en un estado de inflamación crónica. Por supuesto, ¿no? En los últimos años, como que el nivel ha evolucionado, o es lo que a mí me parece, o es la percepción que yo tengo. Antes por ahí, en los años 90, digo, no, no se veía mucho esto. ¿Esto tiene que ver también el contexto social que estamos viviendo? Sí, sin duda toda esta cuestión socioeconómica, ¿no? Impacta Sí, en nuestra biología. Eh, o sea, cualquier cosa que nos produzca incertidumbre siempre sí, nos va a producir estos estados de alerta. Pero también me parece importante solo recalcar que el estrés no se produce solo por situaciones difíciles, por así decirlo, porque afuera sea un caos, ajá, sino que tenemos el contraste, por ejemplo, como bien dijiste, que en Finlandia tiene el puesto 2 en este ranking sí, global de estrés. Fíjate que llamativo que ellos en teoría son el país más feliz del mundo, según claro, unas en el ranking, estadísticas. sí, sí, Entonces claro, es interesante el contraste para recordarnos de que está bien nuestro estrés es por supervivencia en Argentina, pero no es el único tipo de estrés, sino que, por ejemplo, en países como Finlandia, esto de la hiperproductividad, de la necesidad de mantener ciertos estándares, cierta calidad de vida, también los lleva a un estrés sostenido por alta demanda, ¿no? claro. ¿Qué debemos hacer para no estresarnos tanto? Bueno, muy importante entender que el estrés Sí, es parte de nuestras vidas, ¿sí? No es que vamos a eliminar al estrés, pero sí tenemos formas de aprender a gestionarlo, ¿sí? ujú, Estar estresado no es un premio a la productividad, y eso es algo muy importante que tenemos que recordarlo, sino que realmente es un pedido de auxilio de nuestra biología. Y ahí está en nosotros qué podemos hacer. Muchas veces buscamos como la pastilla mágica o la solución mágica, y realmente pequeños cambios en nuestros hábitos o en nuestras elecciones ya ayudan a regular y a gestionarlo mejor. Por bien. ejemplo, eh, algo que te diría, el freno de mano A ver, respiratorio sí, es el tema de el control respiratorio, ¿sí? claro.
Nosotros podemos decir que con la respiración tenemos la capacidad de sacar el pie del acelerador, de pasar del estado de activación simpática, ¿sí? Que nos mantiene en estados de estrés, a favorecer la otra parte, digamos, la activación parasimpática, que Sí, nos ayuda a relajar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, respirar inhalando en 3 segundos, exhalando en 6 segundos, tratando de que la exhalación sea un poquito más larga que la inhalación, hacer pequeñas pausas en el día, 2 minutos, 3 minutos, ya cambia la respuesta biológica que nosotros tengamos al estrés. bien. Bueno, eso para tener en cuenta. Ejercicios de respiración. Sí, y otra cosa Bueno, importante que sí, no debemos olvidar es esto de volver a dormir bien, pero o sea, el dormir nosotros entramos en boxes, nuestro cuerpo empieza a reparar, a regenerar, entonces para poder gestionar el estrés, dormir bien es clave, ¿sí? Entonces, porque justamente en este estudio de la UBA salió que 6 de cada 10 argentinos tiene trastornos de sueño, tiene apa, insomnio, y esto es sí, uno de los primeros síntomas de estrés muchas veces. claro, Recordemos que la melatonina, que es la hormona del sueño, sí, no convive con las pantallas, digamos, con el teléfono, la tele, ¿sí? Nosotros sí estamos constantemente hasta último momento antes de dormir con las pantallas, estamos inhibiendo la producción de sustancias que nos ayudan a dormir mejor, ¿sí? ok. Entonces, tratar por lo menos de dejar media hora antes de dormir el teléfono, la tele. Y algo muy importante que parece chiquito, pero en realidad repercute en la biología, es que cuando nos levantamos a la mañana, tratar de ver la claridad del día, la luz solar, ¿sí? Para regular nuestro cortisol. Bien. Bien, porque lo primero que hacemos es agarrar el celular y ver las notificaciones. Eso no, vamos a descartar eso, sino ver la luz del día. Sí, sí, viste como cositas sencillas y Sí, bueno, obviamente, por ejemplo, esto de la actividad física, ¿no? El cortisol alto nos mantiene sí, como energéticamente elevados, entonces está buenísimo esto de cuando estoy estresado, cuando tengo ansiedad, hacer algo, moverme, saltar, salir a correr, ¿sí? Salir a trotar, a caminar, porque tengo que consumir esa energía, ¿sí? Si me quedo bien. sentada en la oficina angustiada, por ahí esa energía química se vuelve un poco tóxica, ¿sí? Entonces el movimiento es lo ideal para como quemar la química del estrés. Bien, bueno, tres puntos importantes. Ejercicios de respiración. Las pantallas también, evitar un poco el momento y un buen descanso reparador, ¿no? Totalmente, Sol, Y sí. después salir a caminar. Puede ser que sea contagioso, te cuento algo, a mí me resulta mucha gente cercana, me dice estos últimos tiempos me agarró ataques de ansiedad, antes no los padecía. ¿Esto a qué se debe? No, y muchas veces si uno vive en un entorno con mucha ansiedad, por supuesto que es lo que la biología o el organismo también imita, ¿no es cierto? Entonces está bueno esto de saber también de quiénes nos rodeamos, si el ambiente está muy tenso, bueno, salgo un ratito, después entro, como pequeñas cositas que también no nos lleven a la vorágine del piloto automático y del empiezo a hacer cosas porque todo el mundo lo hace. Claro. Bueno, eso es importante también tener en cuenta, ¿no? A mí me pasa de que yo soy muy tranquila, pero cuando de repente me cruzo con alguien que tiene mucha ansiedad, me siento mal, o sea, me siento mal y prefiero aislarme. Me pasó en el verano, tengo un hermano que es muy, pero muy ansioso y en un momento le digo, ay, por favor, tenés que frenar porque como que me estás alterando mi campo energético y me empecé a sentir mal y no sabía por qué. Por eso preguntaba si se contagia o de repente compartís mucho tiempo con alguien y de repente después ya empezás a padecer la ansiedad. Totalmente, y así también se contagian los hábitos positivos, ¿sí? Incluso, por ejemplo, si nos rodeamos de personas que constantemente viven de la queja, de ver todo lo malo y todo eso, tarde o temprano nos lleva a eso también. Entonces está bueno observarme y decir, no, bueno, a ver, sí, hay un montón de cosas malas que no podemos cambiar, pero también hay un montón de cosas buenas y sobre todo cosas que sí podemos cambiar y sí dependen de nosotros. Claro, por supuesto. Bueno, también es algo, bueno, el número es 49% Argentina, 45% Finlandia, que recién lo mencionabas vos, que está en el ranking del país, uno de los países más felices, y Canadá con el 42%. Bueno, si hablamos de, muchos dicen, bueno, tiene que ver con lo que pasa en el país, no, pero bueno, acá estamos hablando del país más feliz del mundo que tiene el 45% y Canadá con el 42%. Totalmente, sí, sí, es un excelente contraste para saber de que hay distintos tipos de estrés y Bien. que todos tenemos como herramientas sencillas para empezar a gestionarlo desde el día a día.
Bien, por supuesto. Puede ser, te hago otra consulta, ¿no? Con respecto a esto que estamos muy estresados, sí complica ya la salud. Por ejemplo, también otra de las cosas que me pasa a mí cuando me siento muy estresada, yo padezco migrañas crónicas, entonces, o sea, las crisis son más seguidas cada vez que estoy estresada. Entonces, por eso también trato de resguardarme y no estar en estos ambientes tóxicos, por decirlo de alguna manera, donde haya mucha ansiedad, donde se genere mucho estrés. Entonces, yo creo que a muchas personas le debe pasar lo mismo. Sí, Sol, porque sabes que el estrés agrava, desencadena o reagudiza la mayoría de las enfermedades crónicas el día de hoy. Fíjate si una persona tiene, no sé, diagnóstico de hipertensión, de diabetes y los episodios de estrés, las enfermedades siempre se agudizan un poco más. Entonces es importante entender de que no debemos normalizar al estrés porque nos complica todo el resto de nuestra salud también. Por supuesto. Evelyn, ahora seguramente vos notaste, ¿no? Las consultas son más frecuentes con respecto a esto. Sí, sí, recordemos que el estrés crónico, sobre todo, una de las cuestiones importantes es que afecta incluso nuestro sistema inmune, ¿sí? Total. No es una cuestión solo psicológica de me siento estresado, sino que el estrés sostenido en el tiempo altera nuestras hormonas, altera nuestro sistema inmunológico, altera la regulación de ciertos neurotransmisores también. Entonces, está bueno consultar a tiempo porque recordemos que para nosotros poder responder a situaciones de estrés, necesitamos como reservas biológicas internas, como la nafta correcta se podría decir, ¿no? Entonces, esta nafta sería, por ejemplo, los nutrientes, Sí. minerales, vitaminas, ciertas hormonas que estén correctamente equilibradas, y todo eso ¿Cuáles? influye en cómo yo voy a responder. Sí. ¿Las hormonas cuáles tenemos que tener? Y sobre todo el cortisol a la Bien. cabeza. Pero también hay otras como la DEA que influyen mucho más que nada en ver el estadio del estrés. Una cosa es un estrés agudo o reciente, una cosa es un estrés crónico, en donde ya nuestro sistema de adaptación pierde su capacidad, valga la redundancia, Sí. de adaptarse. Bien, bueno, esos no son datos menores, ¿no? A tenerlo en cuenta, el buen descanso, salir a caminar, como decías vos, hacer algún deporte, también el uso de las pantallas a la hora de ir a dormir, que muchos los usamos acá, los argentinos somos también creo que estamos liderando el ranking del uso de pantallas, ¿no? Y también evitar un poquito, o al menos en ese periodo donde uno se va a descansar para tener un descanso reparador, por lo menos ahí evitar. Totalmente, sí, sí, yo siempre digo esto de prepararnos para dormir realmente, entendiendo de Sí. que el cuerpo durante todo el día nos está sosteniendo, ¿sí? Porque tenemos un montón de funciones celulares, biológicas, metabólicas durante el día para que podamos responder a lo que pasa. Entonces, a la noche ritualizar el sueño, ¿sí? Incorporar esta higiene del sueño nocturno como forma también de cuidarnos a nosotros mismos, de agradecer a nuestro cuerpo que tanto hace por nosotros, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, hay que hacer este ritual que vos decís. Para el público que nos acompaña, Evelyn, ¿alguna sugerencia que quieras dejarles? Bueno, más que nada, yo siempre pienso que no podemos cambiar lo que no conocemos, ¿sí? Ujú. Entonces es súper importante empezar a identificar las cosas que me hacen mal, tu cuerpo es una gran brújula, ¿sí? Entonces empezar a identificar esto de lo que me hace mal, empezar a observarme cuando mi cuerpo, digamos, se contrae, cuando no es por ahí, las cosas que me hacen mal, los hábitos o personas que me hacen mal, todo eso tiene que ver con empezar a observarme. Y cuando me empiezo a observar, recién ahí puedo aprender a gestionar el estrés. Bien, bueno, aprender a conocer el entorno también. Porque Sí, muchas el veces, entorno, sí, pero entendiendo también, Sol, de que nosotros no vamos a poder cambiar a las personas que nos rodean y claro. no es nuestro deber tampoco, pero sí está bueno observar y decir, ah, bueno, no, esto sí, esto no, y entender que lo único que yo puedo cambiar es a mí misma, mi percepción y darle las herramientas a mi biología para responder de la mejor manera. Bien. Buenísimo. Evelyn, hasta acá llegamos con la nota muy interesante. Gracias por salir en este medio. Bueno, y a tener en cuenta entonces estos tres tips que acabaste de tirar.